Soy Francisco Rodríguez Hernández de la FES Cuautitlán Campo 4 en la licenciatura de Contaduría. Voy a presentarles el tema de finalidad, importancia, limitaciones y ventajas de la auditoría. La auditoría financiera o auditoría contable consiste en la evaluación de la documentación económica y contable de una empresa por parte de una sociedad de auditoría o un auditor de cuentas, interno o externo, que luego presentará un informe en el que analizará el cumplimiento de las normas contables vigentes. Siendo entonces la finalidad de la auditoría contable el comprobar la veracidad de la información aportada por la organización en sus cuentas anuales, que éstas reflejan la imagen fiel de la compañía y que operan de manera transparente y cumpliendo el marco legal. El informe de la auditoría financiera incluirá información sobre la empresa auditada, la descripción del alcance de la auditoría realizada y la opinión técnica del auditor, que podrá ser opinión favorable, limpia o sin salvedades. Significa que el auditor está de acuerdo, sin reservas, sobre la presentación y contenido de los estados financieros. La opinión con salvedades, llamada también en la jerga de la auditoría como opinión calificada o cualificada. Significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas. La opinión desfavorable u opinión adversa o negativa significa que el auditor está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que estos no presentan adecuadamente la realidad económica financiera de la sociedad auditada. Y por último, la opinión denegada o abstención de opinión significa que el auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados financieros. Esto no significa que esté en desacuerdo con ellos, simplemente que no tiene suficientes elementos de juicio para formarse ninguno de los tres anteriores tipos de opinión. El análisis del auditor puede detectar incongruencias entre lo declarado por una compañía y la realidad de su negocio, es decir, ocultación de datos, posibles fraudes o malas prácticas. De esta forma, la auditoría financiera permite acreditar frente a terceros la exactitud y fiabilidad de las cuentas anuales de una empresa y el cumplimiento de la legalidad. En este sentido, la finalidad a corto plazo es el asegurar la confiabilidad de los estados financieros y a largo plazo servir como guía de las decisiones futuras de la administración respecto de sus asuntos financieros totales como pronósticos, control, análisis e información. Importancia. Las auditorías en las empresas generan confianza y hacen más sólidas las relaciones entre una organización y sus stakeholders. Son una herramienta necesaria y pilar de las finanzas sanas en un negocio. Stakeholders es un concepto creado en la década de 1980 por el filósofo Robert Edward Freeman. Stakeholder es el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Con público me refiero a todas las personas o organizaciones que se relacionen con las actividades y decisiones de una empresa, como empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otros. En una traducción libre para español significaría partes interesadas. ISO 9001. Una auditoría de calidad es una revisión que se hace en una empresa teniendo como objetivo de verificar que el sistema de calidad implementado alcanza los estándares establecidos y que su mantenimiento es correcto. Las auditorías de calidad aportan a la empresa confianza en el manual de calidad con el que se trabaja. Estas auditorías, reconocidas internacionalmente, nos permiten adquirir el certificado emanado de la Organización Internacional de la Normalización, ISO, que se centra en la calidad de los procesos de las compañías. Contar con su sello nos servirá para transmitir confianza entre nuestros stakeholders y una firme apuesta por conseguir la excelencia empresarial del trabajo que efectuamos. Importancia en relación con las NIF. Radica en la información que proporciona, ya que con ella se toman decisiones en nivel interno y externo. En su relación con las NIF, su comportamiento radica en la necesidad de los usuarios y de la información útil para la toma de decisiones y las características cualitativas de los estados financieros, sea en la NIF A3 y NIF A4. Limitaciones. Limitaciones inherentes a la auditoría. Cualquier trabajo de auditoría en general o de fiscalización en particular
Solo proporciona a los destinatarios del informe una certeza razonable acerca de que la opinión emitida esté libre de errores. Entre los factores que impiden la posibilidad de brindar una certeza total sobre la veracidad del contenido de un informe podemos citar la ejecución de pruebas selectivas tanto sobre los procedimientos de control como sobre las cifras de los estados financieros. El hecho de los sistemas de control internos son diseñados y operados por seres humanos, los cuales, con alguna frecuencia, cometemos errores y eventualmente podemos incurrir en fraudes o actos ilegales. El hecho de que la mayor parte de la evidencia auditaria es persuasiva más que conclusiva. El uso del juicio profesional del auditor en relación con la definición de la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas que realiza, y el análisis de interpretación de la evidencia que sirve de base para sustentar la opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. La existencia de transacciones complejas de auditar, tales como las transacciones entre partes vinculadas, los hechos que ocurren después de la fecha de cierre o los activos y pasivos contingentes, entre otros. Cambios legislativos que dificultan la determinación de la naturaleza jurídica que determinan operaciones. Limitación de alcance. En contraposición con las limitaciones anteriormente mencionadas, existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar parcialmente o total una o varios procedimientos de auditoría que se consideran necesarios para la obtención de la evidencia, a fin de determinar si las cuentas anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. Dentro de las limitaciones al alcance, hemos de diferenciar entre dos tipos. La primera, limitación impuesta por la dirección, son aquellas que provienen de la entidad auditada, como la negativa de la entidad a entregarnos determinada información o dejarnos practicar determinados procedimientos de auditoría. Por ejemplo, el de confirmación de saldos de clientes. El segundo sería las limitaciones sobrevenidas. Son aquellas causadas por las circunstancias como la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría, o la imposibilidad de presenciar encuentros físicos de existencia, por haber sido incluida la fiscalización en el programa anual con posterioridad al cierre del ejercicio. No obstante lo anterior, si existieran métodos alternativos para obtener evidencia suficiente, el auditor deberá aplicar estos métodos siempre y cuando la entidad auditada facilite la información necesaria para la aplicación de estas pruebas alternativas, al objeto de eliminar la limitación de encontrar. El auditor no puede tener una seguridad absoluta de que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales de fraude. NIA 200. Ventajas. En las ventajas podemos encontrar como mejor planificación de posibles fraudes y errores de recursos, se generan ahorros y la empresa gana en rentabilidad, cohesión de los equipos de trabajo, se impulsa la productividad y competitividad de la mejor comunicación al interior y con los diferentes stakeholders, refuerzas la transparencia en los gastos, cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, optimización de procesos y controles internos, fiabilidad de la información contable, desarrollo de prácticas positivas empresariales y mayor confianza con accionistas, instituciones bancarias y otras entidades. Además de que podremos encontrar mejores tomas de decisiones, entre otros aspectos más. Finalmente, para concluir, la auditoría es un sistema que nos ayuda en el correcto orden, control y revisión normativa de los ejercicios económicos financieros de las empresas, según y a través de sus libros y estados financieros, el cual en ocasiones abre situaciones de fraude o un mal uso en el ejercicio del sistema, o antes de este, ya sea por limitantes, incorrecciones materiales o el mismo factor humano, que hacen el entorpecimiento del sistema, y haciendo necesario el que este sistema requiera más mejorías o observaciones para desarrollarse correctamente.